Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Irma Gallo y hoy me acompaña la ensayista, la narradora Olivia Terova, que además pues yo la aprecio muchísimo, tenemos una queridísima amiga en común que se llama Lisbeth Mercado y hoy saca este libro, es una reedición, pero es la edición de Sexto Piso que se llama Un lugar seguro. ¿Cómo estás, Olivia? Muy bien, Irma, muchas gracias, con mucho gusto de saludarte. No, al contrario, yo de leerte por primera vez leo Un lugar seguro, he leído tus cuentos y estos ensayos me han dejado verdaderamente impresionada. Empecemos por ahí. ¿Cómo empiezas tú a decir, bueno, este conjunto de ensayos que van desde el ser tlaxcalteca hasta Elena Garro, hasta pues el desamor, el sentirte migrante en una ciudad, tu familia, etcétera? ¿Cómo decides que esto puede ser un conjunto para un libro? Pues el libro surgió de una inquietud que fue cómo podía pensarme yo como escritora. O sea, en aquel entonces ya tenía muchos cuentos escritos y los trataba de ir juntando en un volumen, o sea, tenía alguna idea y no resultaba y la iba cambiando. Entonces también me di cuenta de que no tenía tan cerca referentes, o sea, de cómo me puedo pensar yo como escritora. Y es entonces donde empiezo a analizar el entorno que me rodea, el mapa de escritores que tengo en mi cabeza, que en ese entonces era muy canónico, que tenía que ver con la tradición y con la manera en la que yo me formé en la universidad. Entonces el libro va surgiendo de ahí, entonces es una de las primeras inquietudes. Entonces me doy cuenta de que para pensarme como escritora también tengo que pensar en mis orígenes, en pensar que yo soy, como tú dices, o sea, soy una persona que es ajena a esta ciudad, pero llevo tiempo habitándola. Entonces, ¿cómo me relaciono con este entorno? Que también es uno de los centros literarios del país, ¿no? Donde la cultura está súper centralizada. Sí. Entonces, todas estas preguntas van conformando estos ensayos y para mí el libro es un tiempo, o sea, el libro conforma un momento de mi vida como una instantánea de una experiencia. De hecho, al final el libro trae fecha. Sí. Y esa fecha para mí es importante porque es la constatación de estas fueron mis búsquedas en este momento. Seguro se desarrollarán más, seguro irán hacia lugares que yo no sospecho, pero hasta aquí puedo llegar por ahora, ¿no? Entonces así fue como cerré el libro, porque tenía algo de inagotable, como estaba ahí plasmando mis preguntas, mis inquietudes. Dije, no, pues es que yo puedo seguirme preguntando cosas mucho tiempo, pero también quería darle un cierre, ¿no? El último de los textos que agregué fue el de 34B, que era un tema que me interesaba mucho, que todavía me interesa, que es hablar sobre mi cuerpo y cómo se relaciona mi cuerpo con mi entorno y con mi escritura. Y hasta ahí lo dejé, ¿no? Y dije, bueno, ya los siguientes ensayos serán para otro libro, para un libro nuevo. Oye, ¿y en esta edición de Sexto Piso se incluyen nuevos ensayos que no estaban en la de Paraíso Perdido o son los mismos? Son los mismos, pero de la segunda edición, porque El Paraíso Perdido tuvo 2 ediciones. Es que claro. Algo que me pasa a mí es que puedo seguir corrigiendo hasta el infinito. Por eso es que tenía que darle un cierre al libro, porque si no iba a seguir cambiando cosas, iba a seguir metiendo cosas, y es por eso que hubo 2 ediciones en Paraíso Perdido, y justamente la segunda incluye 34B. Entonces esta edición que está en Sexto Piso es la edición corregida, aumentada, definitiva, y también con el que le di un punto final a este libro también. Claro, oye, entre las preocupaciones, los temas de los ensayos, está el tema de tu ser tlaxcalteca, ya lo dije en un principio, ¿no? A mí me gusta mucho también cómo hablas de tu abuelo, de la relación de tu abuelo con José Revueltas, del libro que escribió tu abuelo. Cuéntanos un poco, ahorita también medio dijiste, ¿no? Yo habito esta ciudad desde hace mucho, pero no soy de aquí, ¿no? ¿Cómo eso marca tu escritura, Olivia? Creo que está muy marcada para bien y para mal mi escritura con el ser de otro lugar, con ser de Tlaxcala. Yo crecí en una familia muy tradicional, entonces a la par que se me fue enseñando, tuve este acceso a la cultura que sí es algo pues extraordinario en general, ¿no? O sea, es algo que agradezco mucho. También fue un acceso a la cultura muy patriarcal y muy permeado también por la tradición, por la escritura de hombres. Y al menos en mi relación con mi abuelo también había mucho de deber, o sea, leer era un deber, ¿no? Educarse, cultivarse. Wow. Entonces, como todo buen deber, me hacía sentirme constantemente en falta. Y eso ha implicado también pensar ahora mi acercamiento a la lectura
que está muy relacionado con la escritura también. Siempre. De otra manera, ¿no? Como pensarla más desde el goce, acercarme más a escribir como una forma de estar en el mundo, pero no como una obligación. Entonces creo que sí, ese es uno de los tantísimos aspectos que me marcaron de haber crecido en Tlaxcala y de cómo esto ha ido permeando y sigue permeando mi escritura. Claro, no, por supuesto. Y hay un tema ahí con Tlaxcala del ¿cómo le diré? Del estigma de los traidores, que es muy feo y bueno, ya medio platicas acerca de ello, medio reflexionas acerca de ello en la escritura, pero también el tema de la trata, ¿no? Sí, yo en algún punto del libro lo menciono. Creo que Tlaxcala es como un pequeño espejo que demuestra la imagen de todo el país, ¿no? Es estas ideas tan conservadoras que van unidas a una violencia muy constante hacia las mujeres. Ajá. Creo que se encuentran en muchos otros lugares del país. Sí. Y ahí en ese contexto a mí me tocaban de ciertas maneras. Yo aquí quise narrar mi experiencia, claro. Es decir, mi experiencia creciendo en un lugar así tan pequeño que aparentemente era muy seguro. O sea, cuando yo era muy chica nos daba por caminar, no sé, de la escuela a la casa media hora y decir, pues es que aquí nunca pasa nada. Y esa apariencia de no pasar nada tenía ocultas muchas otras verdades que fuimos descubriendo mientras crecimos y nos dimos cuenta de que ese entorno también era peligroso. Sí. Entonces, creo que esta experiencia, plasmarla era parte de hablar de mi identidad, pero también de cómo vivimos las mujeres en este país. Claro. Otra parte que me interesa mucho y que les recomiendo muchísimo, toda esta reflexión que haces sobre el estar desocupada, desempleada, sobre cómo el sistema capitalista también nos quita ese placer del ocio, nos hace sentir como culpables y por otra parte, bueno, uno diría, y te lo digo porque me pasa también a mí, ¿no? Cuando uno no tiene trabajo, un trabajo así de que te ocupe 8 horas diarias, dices, ahora sí voy a escribir. Y resulta que no puedes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí y qué es lo que más te interesa a ti de esta reflexión del ocio, del sistema capitalista que te hace como sentir culpable y de los tiempos para escribir? Sobre todo, yo insisto, siendo mujeres, creo que es muy distinto que siendo varones. Sí, ¿no? Pues hay muchos factores ahí que se van entrecruzando y que los que intento hablar en el libro. O sea, para empezar, el del ocio, ¿no? El de cómo en esta sociedad nos sentimos sin derecho al ocio. Y creo que también está atravesado por el género, ¿no? O sea, estar ahí sentada sin hacer nada, ¿no? O sea, es como no estás haciendo nada porque no estás trabajando, porque no eres productiva, porque no estás generando una ganancia monetaria. Y en todo caso, si no tuvieras nada productivo que hacer, tienes que hacer otro trabajo que está bien invisibilizado, que es el trabajo de cuidados o el trabajo del hogar, ¿no? Exacto. Entonces vas de uno a otro y eso mismo va haciendo que la escritura se relegue para el último momento. Uh-huh. Entonces, esto también tiene que ver con que la escritura no siempre se ve como un oficio, o sea, no es algo que pensemos en esta importancia que puede tener nuestra palabra en el mundo y creo que eso también está muy sesgado por el género. Entonces, lo que yo trato de hacer en el libro es ir explorando estos temas, ir pensando a mí cómo me afectan. También, por otro lado, el ocio también es un derecho que todos tenemos y que es importante también darnos nuestro espacio. Y ese ocio va a ir influyendo en la escritura, pero para mí la escritura requiere también de momentos de reflexión, de momentos de calma, de momentos hasta de esparcimiento, donde pueda uno tener goces estéticos, ir al museo, exacto, ver una película. Entonces, así la escritura puede ocupar todos los aspectos de tu vida y estás haciendo muchas cosas, ¿no? No claro. Es como que no estés haciendo nada. Sí. Entonces, es algo que da mucho para reflexionar, para ir pensando cómo todos estos factores van afectando pues el lugar que ocupan al final de cuentas nuestras palabras en el mundo. Claro. En este libro de ensayos de Un lugar seguro hay temas tan, digamos, aparentemente lejanos como los que hemos hablado. Hay un ensayo bellísimo sobre Elena Garro y me gustaría también que nos hablaras de cómo fue tu acercamiento con Elena Garro, que hasta hace poco... Bueno, todavía es un personaje muy polémico, Elena, porque hay quien dice que hay una leyenda negra ahí con el 68 y no sé qué. Y, bueno, ¿cómo fue tu acercamiento con Elena Garro? Pues un poco en esta exploración de la que te contaba, de encontrar referencias. Ah, claro. Yo estaba interesada en escribir narrativa y narrativa que fuera un tanto
quizá no fantástica, pero que sí fuera más allá de la concepción cotidiana del tiempo, ¿no? Entonces tenía estas inquietudes y entonces estoy en mi taller y me dicen, oye, pero esto que tú estás buscando lo ha explorado Elena Garro y sería muy interesante que la leyeras. Wow. Entonces, gracias a una recomendación, yo me acerco a Elena Garro, primero a su narrativa y descubro que puedo ir generando un diálogo y eso es muy bonito. Sí. Es decir, el que alguien explore un tema que a ti te interesa no es como, ay, ya lo hizo, ya no, yo no puedo hacer nada, sino al contrario, es algo muy rico porque yo puedo, a partir de mi contexto, de mis intereses y de mis propias palabras, continuar una búsqueda que ella comenzó, ¿no? E intentar dialogarlo con ella. Entonces eso me encanta, o sea, el conocerla me hizo sentir acompañada. Y por otro lado empezaron de nuevo las preguntas de por qué no la había leído antes, por qué no me había acercado a ella antes. Y entonces fue cuando empecé a averiguar sobre su vida y eso es algo que también me acercó mucho a ella, o sea, el saber que era una persona tan polémica. Sí. Creo que es muy importante ir pensando a los escritores y a las escritoras como personas. Todas las personas estamos repletas de contradicciones. Total. Y justo acercarme a la figura de Elena y leer varias versiones de cómo era ella, de lo que ella decía, leer lo que ella misma decía en primera persona, sus declaraciones, sus cartas, por ejemplo, me hizo darme cuenta de que es una personalidad súper compleja y también entender cómo la hemos percibido a lo largo del tiempo, cómo los medios, cómo la misma literatura, el canon, se ha acercado a ella, nos puede decir mucho de la literatura actual y de cómo la vivimos y de cómo la leemos. Entonces, como estudiar, bueno, como sujeto de estudio prácticamente, me ha interesado irme acercando a Elena y de pronto también la siento como una amiga que tú no estás de acuerdo en todo con ella, pero tratas de entenderla, ¿no? Porque algo bien interesante de su figura es que ella siempre estuvo escribiendo. Sí. O sea, con todos los ires y venires y los avatares de su vida, nos dejó una obra muy vasta. Entonces, pues es un tema que me sigue interesando mucho explorar. No, pues cómo no, es maravillosa Elena y sobre todo maravillosa cómo la exploras aquí. Cuentas también una anécdota de cuando ustedes sufrieron un asalto, que fueron de campamento y sufrieron un asalto, y más allá de la vulnerabilidad que te hizo sentir ese momento, pues me gustaría que nos dijeras un poco acerca de tu relación, por ejemplo, con los árboles, con la naturaleza, con todo esto. Pues creo que ese momento tan violento y sorprendente por el que pasé fue estos descubrimientos de los que te hablaba hace rato, ¿no? Como cuando uno es niña y va creciendo en una ciudad muy chica donde no pasa nada y luego te enteras que hay trata de personas a media hora en coche, ¿no? Y lo mismo, o sea, cuando fui de campamento iba con esta inocencia de vamos al campo, que es un lugar tan plácido y tan tranquilo, y encontrarte con estos ataques, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo en el ensayo del que hablas intento recuperar justo esta conexión con la naturaleza que un poco se interrumpió en ese momento de violencia. Sí, claro. Y preguntarme, ¿no? ¿Cómo puedo seguir teniendo, por decirlo así, esperanza o seguir teniendo creencias que me relacionen con mi entorno cuando la violencia parece que las corta, ¿no? Sí, y un poco las palabras van tratando de reconstruir esos nexos y que también es lo que se hace a lo largo del libro, ¿no? Ir buscando como estos nexos ya más recuperados o reconstituidos a partir de todo lo que ocurre, pueden ir generando este lugar habitable. Este lugar seguro. Sí, tal cual, sí. Olivia, me encantan tus cuentos, ahora me gustan muchísimo tus ensayos, ya no sé qué me gusta más, pero yo te agradezco mucho esta entrevista y ya de verdad vayan y consigan un lugar seguro porque es una maravilla, es tan sutil, pero tan íntimo y también a veces tan terrible, tan fuerte. Pues te agradezco mucho, Olivia Terova. Pues muchas gracias a ti, Irma, estoy muy contenta de platicar otra vez contigo. No, yo también, gracias y gracias a quienes nos vieron. Chao.